Hola Osvaldo, bienvenido. Entonces, Muchas gracias. cuéntanos ya, es tuya toda la plataforma. Bueno, pues, ante nada quiero agradecerle a Alina y a Sapcine esta posibilidad de conversar sobre mi trabajo y sobre mis experiencias a nivel de músico, compositor de bandas sonoras, eh, y bueno, y sobre todo felicitar a Sapcine por eh, su tan importante función en el cine latinoamericano. Eh, Bien, un poco como lo conversábamos hace unos instantes, esto es más bien una charla informal eh, que una cuestión, digamos, técnica o didáctica sobre la música y sobre digamos, sobre mi trabajo a nivel de audiovisual. De alguna manera, parafraseando al maestro Gabriel García Márquez, con el título de su novela, El amor y otros demonios. En este caso, hace años que vengo pensando en este título en relación, bueno, que de hecho es una novela extraordinaria como todo el trabajo de este gran autor. Eh, pero bueno, hay algo que sí está vinculado a esta frase que tiene que ver con la esencia misma de lo que es el trabajo de la creación musical, que si bien tenemos nosotros, los compositores, una participación muy importante y muy, bueno, es nuestro oficio, digamos, también es cierto de que los sueños, la magia están muy vinculados a los directores. Es decir, no es un trabajo, es un trabajo solitario, pero a la vez tiene un lado muy de comunicación y de confianza fundamentalmente entre el director y el músico. Los otros demonios quedan a discreción de los oyentes, pero sí, sin duda, eh, la esencia misma es que nuestro trabajo como trabajo central sobre la creación de la música es un sueño compartido con los directores, es un sueño bueno, que hay que plasmar, eh, que es una parte, digamos, un entorno mágico y de pasión, sobre todo, cuyo resultado generalmente tiene que ver con subrayar emociones, eh, llevar adelante un proyecto, digamos, muy personal, que muchas veces tardan años, como sabemos, en encontrar el camino para realizar una película, por ejemplo, ¿no? Nosotros, los músicos, generalmente llegamos en una etapa posterior, salvo que la música esté planteada desde un comienzo como parte esencial de la película. Es decir, que tenga no solamente una función como música incidental, digamos, o banda sonora incidental, sino que existen eh, temas que están tocados o en playback eh, por músicos y actores o cantantes, que sí, en ese caso hay que preverlo desde el comienzo. Insisto, dicho esto, para mí es fundamental eh, resaltar esta parte que muchas veces queda como
algo ya tácitamente explícito, pero que es el vínculo entre el director y el compositor. Eso es la base de todo lo demás, sin dejar de lado que, bueno, como compositores y como directores que también tienen entregas, tiempos, un montón de cosas a las cuales hay que ajustarse, no deja de ser que el trabajo es muy cercano, a tal punto que hoy, hace unos años, era un poco más eh, personal porque era presencial, o sea, los directores generalmente acudían al estudio a escuchar los demos de las músicas propuestas. Evidentemente, actualmente es prácticamente es todo a nivel telemático, una buena parte, digo bien, una buena parte. Em, pero eso hace que, bueno, lo presencial ha sido siempre muy interesante en esto porque es un ping-pong contra la imagen. Estás viendo se ve la imagen y las propuestas van y vienen. En este caso se ha transformado con las nuevas herramientas en algo mucho menos, casi menos presencial, pero sí mucho más dinámico también, porque en breves minutos es posible demostrar al director una corrección o una nueva propuesta o con cierta facilidad, ¿no? Prácticamente como estamos haciendo esto en este momento, es de la misma manera que se puede hacer con un director, es haciéndole escuchar la música junto con la imagen. Eh, no quiero dejar de lado digamos, este título de la charla, porque muchas veces directores y músicos nos encontramos con, con otros elementos que son completamente ajenos a nuestro desarrollo y a nuestra creatividad, que por supuesto hacen parte de la producción musical, pero sí creo que es fundamental tener en cuenta de que el director tiene claro desde un comienzo cuál es su sueño y cuál es su verdadera, su objetivo artístico. Eh, y nosotros, los músicos, estamos justamente para ayudar a, al director a lograr lo que él quiere con su proyecto. Y en este caso, yo siempre cito algo como que el director es el capitán del barco. Nosotros, entiéndase, todos los que colaboramos con él en todos los sectores, dirección de arte, fotografía, montaje, eh, por supuesto, música, somos de alguna forma, sin que sea peyorativo, ni mucho menos, somos marineros de ese barco, que tenemos que ayudar a que navegue y que llegue a puerto. Esa es la idea. Eh, y creo que es la idea que hay que defender, que es la que hay que tener en cuenta. El director es el, el verdadero creador que evidentemente es una tarea extremadamente complicada y respetable y hay que apoyarlo en todos sus sentidos. Eh, estamos para eso, esa es la idea. Y la unión, como es algo tan pensado desde un lugar mágico y de pasión, digamos, tiene la
particularidad de que estamos hablando de algo que no se puede ni ver, ni tocar, ni se puede imaginar y se puede oír. Pero sin duda hay que arrancar generalmente de cero. Es decir, hay dos puestos, creo, dos, no más que puestos, dos roles en en un cine o en el audiovisual que son la página en blanco, que es el guión y la música, sin dejar de lado, por supuesto, el resto de puestos, pero estos son la página en blanco, o sea, hay que escribir una historia y hay que crear algo a partir de lo que nos dispara la imagen, o la historia misma, porque también esa es otra de las formas de trabajar, desde el guión. Bueno, no sé, esto es lo que quería decir. No sé si hay preguntas y bueno, para por lo menos en este sector de la charla. Listo, entonces tenemos a varias personas que entraron nuevamente, entonces de los que acaban de entrar o se han terminado de unir, les recuerdo que la asistencia está en el chat para que por favor me ayuden a llenarla y pueden abrir micrófonos, subir la mano o si de pronto están muy tímidos y prefieren escribir por el chat, lo pueden hacer y aquí ayudamos. Tengo un micrófono abierto Maestro, de JC Romero, dale. hola Mar, gracias. Maestro Osvaldo, muchísimo gusto en saludarlo y Igualmente, muchas gracias por su descripción del trabajo tan importante del músico. Maestro, yo quisiera hablarle porque es que me parece muy interesante la relación que está estableciendo entre la música y el cine, pero también veo en medio de esa relación algo literario que me interesa mucho. Y por eso recuerdo mucho un trabajo suyo, que es la banda sonora de Plata Quemada, la película del sí, año 2000 de la novela de Piglia. Y me sí. gustaría, maestro, que me dijera, nos pudiera reconstruir cómo fue el proceso creativo de esa banda sonora, sobre todo por su fuente literaria, o sea, cómo es esa creación a Ujú, partir de eso, hablando de esa página en blanco que usted describía ujú. ahorita. Y siguiendo esa experiencia, maestro, ¿con qué otros trabajos en su extensísima filmografía ha tenido la fortuna de interactuar con otras disciplinas? Es decir, en este caso con la literatura, o ha tenido otras películas referidas a universos literarios o a otros universos que le haya implicado discusiones estéticas entre la música y otras Ujú. formas de arte. Muchísimas gracias, maestro. Pues nada, bueno, voy a tratar de responderte. A ver, en el caso de Plata Quemada, eh, Marcelo Piñeiro, con quien ya había hecho dos películas anteriores, que fueron Tango Feroz y Cenizas del Paraíso, em, mm, por esas cuestiones de producción, vamos a decir las cosas como son, eh, Marcelo me llama en un momento dado y bueno, había fechas definitivas para la realización y de esta banda sonora que evidentemente yo confieso había escuchado el título y supe que era una obra literaria, pero no hubo ni tiempo ni posibilidades de relacionarlas directamente por una razón muy simple. Decía, no había tiempo. Pese a haber hecho tres películas, o sea, haber hecho ya dos películas con Marcelo y esta era la tercera, tuve 20 días para realizar la banda sonora eh, con colaboradores, por supuesto, con quienes he trabajado en muchas producciones. Uno es el maestro Popi Espatoco, que fue digamos, mi mano derecha durante mucho tiempo, un pianista extraordinario que fue pianista de Mercedes Sosa, eh, de la gran Mercedes, con quien tuve el placer también de trabajar y de hacer giras en 1978 aquí en España con un grupo que se llama, perdón, Los Calchaquis.
que fue mi primera cercanía, perdón, me voy un poquito por las ramas, pero fue mi primera cercanía con las bandas sonoras, porque aún hoy sigo admirando el trabajo. Yo no había participado, yo llegué más tarde, pero ellos realizaron una banda sonora, ejecutaron la banda sonora Estado de Sitio de la película de Costa Gabras, cuya composición original fue del compositor griego Mikis Theodorakis. Y con él, con el grupo, durante las giras con Mercedes en España, bueno, y en Francia, interpretábamos parte de esa banda sonora. Cierro paréntesis. Pero bueno, Marcelo tenía fechas de estreno. Por razones que no vienen al caso, no había encontrado la posibilidad de hacer la música, digamos, de encontrar la música original para esta película. Y bueno, tuve la suerte y la posibilidad de trabajar con él nuevamente y bueno, el resultado fue ese. Otras películas relacionadas con obras literarias, no realmente, podría decir que no recuerdo haber algo sobre novelas o sobre obras literarias adaptadas al cine, creo que no. Maestro, simplemente a manera de ampliación, pero ya entrándonos en la metodología del trabajo creativo, Sí. si usted tuviera el tiempo, obviamente, de respirar la fuente original de la historia, o sea, si usted, no sé si ha hecho, me causa curiosidad, maestro, si no ha hecho el ejercicio inverso, es decir, leer Plata Quemada después de haber hecho la película y sentir si su música intuitiva, sin haber conocido el trasfondo de esos seres encerrados, de esa película de encierro muy particular y muy Ujú. violenta, una violencia simbólica muy potente, finalmente no sé si eso podría generarle algún tipo de resultado, porque sí creo que ahí hay una beta de diálogos artísticos muy interesantes. Yo creo que hay algo que tiene que ver con, digamos, la fórmula de trabajo. A ver, yo no he leído Plata Quemada luego de haber hecho la música de esa película. Sin embargo, creo que ¿con qué me encuentro yo con la película? Es con esto que tú dices, ¿no? Con una cuestión muy, muy de una violencia y de una cantidad de cosas que intuitivamente, yo siempre digo que no hay una fórmula, no lo sé, refleja, me reflejó esa cuestión tan cruda y a la vez tan romántica y a la vez tan violenta, que es la lectura entre líneas, entre los personajes. No, entiendo lo que tú me dices, es que de repente, si leyera Plata Quemada, la obra de Piglia, probablemente sintiera que hay una cierta cercanía. Es muy difícil desprenderse de la historia fílmica como tal, porque es lo que me llega a mí, es lo que tengo yo como elemento de disparador, digamos. Gracias, maestro. Por nada. De pronto, ¿alguna otra pregunta, Sebastián? Muy buenas tardes, maestro Osvaldo. Un gusto la oportunidad de volver a hablar con usted en este espacio. ¿Cómo Yo estás, quisiera Sebastián? ¿Cómo un estás, gusto Sebastián? aquí, Un gusto saludarte. sí, aquí con un huracán categoría 1 pasando por aquí encima, pero aquí con la oportunidad de conectar. Ah, Bueno, sí. Pero la pregunta que quisiera hacerle, profesor, es ¿qué cambios ha habido con respecto a las relaciones? Ya comentó
que no se pueden conectar los directores con los compositores como antes lo hacían, que no hay esa necesidad, pero ¿qué otros cambios ha habido dentro de la industria de la composición y las relaciones personales que se dan en estos espacios entre arte y el camarógrafo y todos los demás directores? Todas Ujú. estas... Bueno, a ver, hay una realidad, es decir, vamos a ser claros, es decir, el cine es cine, la televisión es televisión, las series son series. ¿Y qué ha pasado? Los formatos cambiaron, y cambiaron mucho, y no solamente cambiaron, sino que también generaron nuevas formas de relacionarse con el arte y con la industria. Hay muchos más participantes, hay más, voy a decirlo porque es la realidad, hay mucha más gente que opina, hay mucha más gente que digamos, que toma presencia en estas. O sea, hoy por hoy no es que esté mal, simplemente es una fórmula diferente. Han cambiado cosas, no solo tenemos, y digo esto con total libertad, no solo tenemos un diálogo con el director, que es lo esencial, que sí lo tenemos, pero que sigue siendo un poco el- 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 el contacto directo con el compositor, pero hay otras personas, otros sectores y hay otras cuestiones que han cambiado porque sabemos hoy por hoy que no es simplemente una creación cinematográfica, sino que hay otras cosas más. Hay demandas, no demandas, sino pedidos de la parte de producción, de la parte de plataformas, de la parte de... Entonces, que no necesariamente son erróneas, simplemente que intervienen en función de algo creativo. A ese nivel sí, sí, nos encontramos en una etapa completamente diferente que genera otro tipo de creaciones y los vínculos, a ver, vamos a decir, puedo citar un ejemplo, hubo una serie, hay una serie, de hecho se llama Los Hombres de Paco, fueron 16 capítulos hechas aquí en España por Mediapro, hubo 4 directores, de los cuales había alguno que otro que tenía más cercanía. También es cierto que el vínculo del director con el proyecto en sí ha cambiado. O sea, los directores también o sea, son convocados para cierto tipo de producciones y es un trabajo importante porque no quita su pericia sobre el tema, pero eh, intervienen en producciones que no necesariamente, porque es la realidad, no necesariamente son sus propios guiones, sino que son directores, dirigen guiones que ya están escritos. Y en ese caso, por ejemplo, en este caso en particular, yo tuve la confianza, que para mí es fundamental, de los 4 directores, de poder cada uno con su idea de cómo llegar, cómo crear esas emociones, me las transmitían y yo, por supuesto, con 4 estilos diferentes, yo he tratado de congeniar eso para que haya una cierta homogeneidad en toda la música de la serie, por ejemplo. Y me acuerdo que, muchísimas gracias por su respuesta. Y me acuerdo que al principio de la plática comentó que eran como dos páginas blancas, el guión y la música. Pero no Sí. tiene, o sea, ¿cómo estas dos páginas blancas se convierten en una misma página blanca que transforma el cine? ¿Cómo es que lo logran? A ver, digo, yo lo he dicho en el sentido de que el guionista o los guionistas, cuando digo la página en blanco, puede ser que alguien tenga, de hecho aparece muchas veces
sobre idea original de fulano y el guión está desarrollado por otra persona. Pero bueno, es una página en blanco. En el caso nuestro es algo similar, salvo, hago la salvedad, de que cada vez es más común que también sigue siendo una página en blanco, que aparezca dentro de las producciones las músicas de referencia. Es decir, la música de referencia que normalmente el editor y el director también toma de una banda sonora, como puede ser, no sé, John Williams, Morricone o quien sea, para, digamos, para rítmicamente llegar a proyectar, a poder editar esa secuencia. ¿Qué sucede con eso? Por un lado, es como un arma de doble filo, porque por un lado está muy bien, pero hay que tener en cuenta, y digo esto por lo de la página en blanco, hay que tener en cuenta que la fusión entre música e imagen es muy fuerte, o sea, no necesariamente eh, es fácil de suplantar. Eh, esta es una realidad. Entonces, ¿dónde entra realmente esto? Es bueno, que el director y la producción en general tienen que tener en cuenta que son músicas de referencia y que van a ser reemplazadas. A veces, y digo bien esto, y con conocimiento de causa, a veces con mucha dificultad, porque no todos, o sea, si de repente tú pones en una, y con todo respeto, si tú pones una escena de acción, Star Wars, de John Williams, o pones en una escena de romántica Cinema Paradiso de Ennio Morricone, a ver, son obras muy importantes que están relacionadas a una imagen en particular, pero también es cierto que pueden eh, subrayar de la misma manera o hacer que esa secuencia se transforme en algo muy importante, que luego esa música no se puede usar. Ese es el punto clave. Entonces, es ahí donde entra la otra tarea, que es entrar a crear música, y esa es realmente la página en blanco de los compositores, de decir, bueno, a ver, el estilo se entiende. Tampoco se trata de que todo el mundo piensa que tiene que sonar igual a la música de referencia, pero sí es un arma de doble filo, porque queda muy impregnada la imagen de esa música que fue creada para otra película. Pero esto no me pasa a mí solamente, le pasa, creo, a la mayor parte de los compositores. Muchísimas gracias por su respuesta, maestro. No, por nada, Sebastián, gracias a ti. Gracias, Sebastián. ¿Dependemos de alguna otra pregunta por acá? Recuerden que pueden abrir micrófonos, escribir. Hola, Hola, Andrés. hola, ¿cómo estás? Soy Andrés Vélez. Eh, Quería preguntarte, Máster, ¿qué pensás de la composición musical para cine desde las nuevas tecnologías? Pensando ahorita pues en tantos VST, tantos samples que se encuentran, digamos, tantas marcas que están sacando samples de muy buena calidad y la intervención ahorita pues de las IA, ¿no? De todas estas inteligencias Mm. artificiales en la composición musical, ¿cómo ves ese panorama? Bueno, a ver, puedo hacer un resumen de algo. A mí me tocaron, digamos, todas las etapas, de lo más analógico, estoy diciendo de lo fundamentalmente analógico, que fue mi primera serie en Canadá, que la hice con un grabador 4 pistas TEAC 3440, con una consola de 6 canales y una cámara Roland 301 que todavía tengo acá, con un micrófono.
y me tenía que inventar absolutamente todo, hasta lo que sea. Era todo análogo, así, con un micrófono, con un grabador que pasó de 4 a 8 pistas en la segunda serie recién. Y luego el descubrimiento de cosas, y hago este resumen porque me parece importante, el descubrimiento de cosas que hay atrás, ves alguna, que es un Korg MS-20 que está ahí atrás, ese fue mi primer sintetizador, y monofónico, por supuesto, en el cual creíamos que estábamos haciendo trompetas y realmente era cualquier cosa. No era ni parecido a una trompeta, ni parecido a un cello, sin embargo nosotros estábamos convencidos de que eso era así. Eh, ¿Qué pasa? Esa época, y todo esto viene a raíz de lo que me preguntaste, toda esa época tiene que ver con el famoso home studio, el estudio casero, en el cual aparecían aparatos que nos permitían, que nos permitían hacer cosas que los productores no se podían permitir hacerlo de otra manera, sobre todo para televisión. Es decir, un productor que descubría que y lo digo con todo respeto, que el músico podía tener un M1, un Korg M1 en la casa y que tenía la posibilidad de hacer música para una serie documental o argumental, era realmente lo más interesante. Luego aparecieron los samplers con mucha dificultad, pero a la vez empezaron a ser herramientas muy importantes. Es decir, hubo toda una etapa de samplers en los cuales, bueno, que también creíamos tocar el cielo con las manos, con los S900 de Akai, que tenían 2 megas de memoria y que apenas alcanzaba para poner la nota de un bass drum, o de un redoblante. Pero eh, estas nuevas librerías, todo lo que tenga que ver con las grandes librerías de hoy, es el resultado casi inevitable de todo ese proceso. Es decir, un proceso que hasta inclusive estuvo en algún momento eh, controlado porque había samplers los cuales tenían un copyright y que era complicado usar porque nadie sabía y decían los CD-ROM, decían tiene que declararlo, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa es que hoy tenemos acceso a estas librerías extraordinarias, yo mismo las uso, son librerías fundamentalmente, no necesariamente a nivel orquestal, y lo digo porque me parece que están muy bien, pero yo soy más análogo en ese aspecto. A mí me gusta más, si tengo la posibilidad de entrar a un estudio, si tengo que grabar un cuarteto de cuerdas, lo prefiero. Digo, o un oboe, o un cello solista, que hay muchas de esas cosas en la librería, sí. Lo que sí me parece interesante es que lo que antes yo tenía que hacer con 4 pistas, tocando una nota a la vez, el Korg MS-20 que está ahí atrás, para lograr un efecto mágico, hoy lo puedo hacer sin ningún problema con una librería que me permite unas texturas absolutamente extraordinarias que eran imposibles de hacerlo en ese momento con las cosas más inverosímiles. Que yo, de repente, no sé, yo llegaba a tocar un charango con un arco de violín para sacar un sonido estridente, y pasarlo 20 veces por las cámaras de eco y todo eso hoy tiene su valor, pero hoy ya se puede hacer de otra manera. La inteligencia artificial yo creo que es una herramienta peligrosa y que de alguna forma es muy difícil de saber qué es lo que va a pasar. Yo creo que no es tan sencillo reemplazar. Puede parecer sencillo, depende mucho, y voy a decir algo que puede ser que a mucha gente le caiga mal, pero depende mucho de cuál sea la posición de la parte de producción. Es decir, a ver hasta qué punto vamos a pensar
como se pensaba en la época, que se podían hacer, eh, emular orquestas sinfónicas con cuatro samplers, yo no estoy seguro que... Yo confío en el criterio de la parte de producción, de saber que la creación de la música para audiovisuales tiene que seguir siendo, tiene que haber un humano atrás haciendo, pensando un poco en cómo transcribir las emociones de cada secuencia. Bueno, gracias, Master, gracias. Te lo preguntaba Pásate. porque mira que hace poco se lanzó, creo que fue Antares, una de las marcas pues de librerías así como más fuertes. No estoy seguro si fue Antares, pero lanzaron un VST de Ronroco, ¿no? De Gustavo Sí, Santaolalla. Y sí, justamente, pues Gustavo Santaolalla en el mundo del cine, pues ganador de Oscar sí, por claro. musical. Y me parece tremendo que un instrumento que, digamos, donde en Latinoamérica o en el mundo no hay tanto acceso, pues a tener un instrumento para grabarlo, lo puedas tener en un VST que en este momento, no sé, creo que cuesta como $160, una cosa así, pero me parece tremendo, digamos, pues las posibilidades que uno puede llegar a tener ya en este momento de, pues, samples de calidad, ¿cierto? Que vos puedes grabar con Ujú, tu teclado MIDI y que puedes llegar a hacer, digamos, lo que vos decís, a veces el tema de lo análogo es difícil de emular porque hay cosas que todavía lo digital no llega a cosas muy profundas, ¿no? Pero yo he visto, por ejemplo, que para producciones pequeñas, cortometrajes, ¿cierto? Estas librerías funcionan muy bien porque ya la calidad sonora ha aumentado claro. teniendo en cuenta estas tecnologías y eso me parece que también ayuda, digamos, al desarrollo de la industria, ¿no? Que Ujú, cuando vos estás, no sé, terminando la universidad y tenés que hacer un corto y no puedes grabar, digamos, muchas cosas, sea porque no tenés músico, sea porque no tenés presupuesto, porque no tenés plata para el estudio, para pagarle un montón de gente, sabes que lo puedes hacer con un compositor que la tenga clara con este tipo de sonidos ujú. y aprovechar. Eso yo creo que en un sentido es positivo, pero bueno, te lo preguntaba porque quería ver cómo era también tu visión y bueno, muchas gracias ahí por la respuesta. No, muchas. Me parece que está, es cierto lo que tú dices, son herramientas que sirven para avanzar, sin duda. Gracias. Gracias, Andrés. Néstor, tenías ahorita una pregunta, no sé si todavía la tienes. Si la tienes, Oh, pues, hola, ¿qué tal? hola. Qué pena. Ya te da la cámara. Estoy aquí con mi hijo. Lo que pasa es que yo soy editor, ¿cierto? Y siempre que me enfrento como a un nuevo trabajo en edición, siempre me hago la pregunta como qué música debo utilizar. Como que muchas veces me llegan los trabajos, sobre todo en documental, sin pensar mucho en la música. Y siempre ha sido como esa duda, la que yo he tenido es como, ¿de dónde puedo utilizar la música? Pues ahorita creo que se respondió un poquito la pregunta con las librerías, como que utilizo mucho esas librerías, pero últimamente estoy utilizando como música clásica. En el último en el que estuve utilicé como una composición de Eric Satie y no sé, me generaba como muchas dudas, como si esto sí se podría como tratar de utilizar y si marcaría mucho la composición que casi siempre en los que he trabajado viene después del proceso de montaje, es decir, como que ya he trabajado bastante con los elementos sonoros y la música y cuando llega a la composición musical pues ya envío, pero pues no sé si está bien o cuál sería como el consejo para los editores para poder Ujú. trabajar la música desde ese momento de llegar a la edición. A ver, Néstor, tienes que tener en cuenta lo siguiente, es decir, la utilización de la música preexistente, llamémosle como puede ser música clásica o música de lo que sea, no está necesariamente, llamémosle, en la primera etapa de edición, no está necesariamente prohibida. Lo que creo es que, a ver, lo que sucede es lo siguiente.
si esos temas te sirven para darle una dinámica a tu composición o un clima a tu composición, está muy bien. ¿Qué sucede? Un poco lo que decía antes, esos temas o esa música preexistente generalmente está protegida de derechos de autor, más allá de que en el caso, por ejemplo, de Eric Satie, tú dices, sí, bueno, es un compositor que no sé si está en dominio público ya, pero sí es probable que la grabación como tal, que la pueda haber hecho quien sea, un pianista esa obra sí está protegida. Entonces, ya no es lo mismo. Es decir, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la alternativa? Y esto hablo pensando un poco en voz alta. Si tú tienes un tema de Eric Satie o, qué sé yo, un Chopin, eh, por decir algo, y dices, bueno, este fragmento me interesa, puedo usarlo porque es dominio público, lo ideal, y digo esto a veces no es tan fácil por presupuestos o lo que sea, pero lo ideal es que si tú quieres esa obra, o el director pide esa obra, teniendo en cuenta que no va a tener derechos de sincronización a pagar, sino que van a ser simplemente, es un dominio público, lo que sí es lo más aconsejable es que se grabe nuevamente ese tema o ese fragmento por un músico que entonces, en ese momento, lo que sería el derecho fonográfico de esa obra no estaría comprometido. Eh, y por lógica sería más accesible. Lo que creo entender es que si hay un compositor que está asignado, yo creo que a una producción, a mí me parece que tiene que haber en paralelo un trabajo con el editor. Generalmente es lo que sucede, ya sea un documental o ya sea un largometraje o una ficción. Me parece que esa es la manera, ¿no? Por supuesto con la participación del director, pero creo que ese es el método. Eh, la música original es la que realmente creo que hay que defender e intentar que sea la música que acompaña las imágenes que estás montando. Gracias, gracias. Sí, sí, porque también, pues es que esa composición que empezó así como música de referencia, al final se volvió como un elemento muy, muy fuerte dentro del documental. Entonces, como que me Claro. preguntaba, esta canción de Eric Satie como que, pues, sí, por dominio público, ya sus partituras están liberadas y todo, y se puede hacer una regrabación y todo, Ujú. pero se volvió como elemento determinante dentro de la historia. Entonces, como que sí me generaba eso porque fue como una decisión casi que arbitraria porque buscando música para dar como una atmósfera, llegamos a esa y ya ahorita entra el compositor y está como maniatado un poco. Entonces, como que No, pues Pero, la producción pero no tenía el presupuesto para que desde un inicio estuviera un compositor, pero ahorita sí. Entonces, como que ahorita lo veo un bueno, poco difícil salirse. pero lo que sí te aconsejo es, hay maneras de verificar. Tú estás en Colombia, si no me equivoco. Sí, sí, en Colombia, en Ok, Cali. en Cali, tienes que llamar a Saico y preguntar en Saico, enviar una carta para saber, para verificar si esa obra en particular de Eric Satie está en dominio público. Eso es lo primero que tendrías que hacer. Que no es tan difícil de buscar eso tampoco, porque todo depende. En principio, las obras, que cosa desconozco porque no sé en qué año o cómo. Creo que en principio se liberan las obras solamente a partir de 75 años después de la muerte del compositor. Creo, no estoy seguro. O sea que hay que entrar en Wikipedia a ver
Eric Satie, Sí. ¿cuál, Ah, cuál? en este 2025 son hace 100 años que falleció. Ah, Hace poquito bueno, hicimos esa búsqueda y no, ah, pues lastimosamente nos alegramos, pero pues no, no, bueno, pero es parte de pero sí, es, en ese sentido, si hace parte de dominio público, lo ideal es buscar un pianista clásico digo, no necesariamente clásico, pero que pueda interpretar esas partituras. Por ahí el mismo compositor que ha asignado ahora, que haga una grabación del tema como tal. Le va a quitar una parte de su trabajo, le va a facilitar otra por si la imagen, como decía anteriormente, está pegada de tal forma bueno, que ya está muy identificada con esa música, va a ser un poquito más placentero, bueno, para la parte de dirección, la parte de producción también, ¿no? gracias Osvaldo por la No por opinión. nada, que esté muy bien. Simón, Hola, hola maestro, buenas Hola tardes. Simón, ¿qué tal? Gracias por esta charla tan amena. Muy bien, aquí en Cali todo bien, una tarde soleada muy agradable. Quería hacerte una pregunta muy concreta y es una diatriba que nos enfrentamos a los que estamos en esto. Como verás, yo me dedico a algo muy parecido a ti. Eh, y Y no estoy seguro si no nos conocemos nosotros. claro, nos vimos en Sapcine pasado, conversamos un... Ah, claro, ok, ok, ok. Entonces, bueno, pues un placer estar aquí, de verdad. Y quería preguntarte algo que sucede con relativa frecuencia, y es que Ujú, en las ediciones, los directores o los editores, con todo respeto, proponen una música de referencia y los ujú, directores crean como una relación afectiva con esa música de referencia y cuando te piden ujú, a ti que hagas algo, dice, quiero algo como así. Entonces ya está como muy metida en su cabeza. Eh, Algún momento inclusive tuvimos una idea y es que yo le decía al director, le decía, mire, trate de no poner música de referencia porque lo va a contaminar. Y él me decía, pero yo ¿cómo hago? Necesito un mood para poder saber hacia dónde dirigir la escena. Y a mí se me ocurrió, pues no sé si fue buena o mala idea, decir ponga un clic, más o menos al tempo que usted quiere, un metrónomo, tic, tac, porque ujú. tengo entendido que los editores basan el tempo de la música para el ritmo de edición. Sin embargo, le quita el mood, pero le da ritmo. Siempre es una diatriba enfrentarse a eso porque cuando tú propones algo te dicen, no, es que yo quiero algo más parecido a lo que estaba, pero lo que estaba es algo de stock que no puedes utilizar. La pregunta concreta es, ¿cómo abordas este tipo de situaciones? Mira, Simón, la realidad es que no hay una fórmula muy así establecida. Yo vengo luchando con eso desde hace mucho tiempo. Digo luchando porque no me parece. A ver, entiendo por un lado la dificultad de los editores por muchas razones. Es decir, y te puedo contar muchas anécdotas en relación a los editores, inclusive a los directores en función de esto. Ahora, ¿cómo afrontarlo? Eh, yo creo que tiene que ser lo hablábamos recién, cuando las cosas se pegan, para decirlo de una manera casi un poco brusca, pero cuando las cosas, la música y la imagen se unen, el director, yo lo comprendo y dice que no, yo no entiendo perfectamente cómo hago para desalojar esto. ¿Cuál es el riesgo? Si el clic, creo bueno, no sé hasta qué punto puede llegar a ser un elemento de creativo, digo, porque bueno, es un metrónomo. Entonces, creo que lo importante es preestablecer con el director dos cosas: que sepa de antemano que la música que está poniendo es una música que va a haber que reemplazar o que alguien va a tener que pagar los derechos. Eso es la realidad directa. Es decir, no es una cuestión que te corresponda como tal, sino que es la realidad, un vínculo con el director. Decir, mira,
la verdad es que si tú pones a Hey Jude, seguramente va a haber un problema. Y puedo hablar de esto bastante porque me ha tocado cada cosa que realmente no termina siendo un compromiso muy difícil. Y lo peor es que aparece una función de la cual en parte, y digo bien, en parte somos responsables los compositores también, que es el famoso a la manera de. Entonces, a la manera de es una herramienta que termina siendo como, bueno, una salida eh, que en el fondo, bueno, se utiliza de la mejor manera posible para no tener un juicio por plagio o lo que sea. Pero es muy difícil eso, es complicado porque sí, a mí me gusta más como estaba antes, pero bueno, de antemano hay que saber eso. O decirle, bueno, mira, tú sabes, o no sé, pensar también un vínculo con el editor también es muy importante, ¿no? Bueno, necesito montar esta secuencia o compartirte eso y decir, mira, a ver, ¿por qué no vamos por este lado? ¿Qué tienes como, así sea música de stock que tú tengas de otra producción, lo que sea, pero por lo menos poner algo que sea más cercano y que no sea tan, que no invalide la posibilidad de seguir adelante? Porque si no es muy difícil. A mí me ha pasado, y además hay una cosa que hay que tener en cuenta, y perdón, pero esto es una cosa, yo hice una película hace muchos años en Canadá con una secuencia larguísima, de 6 minutos, que eran dos personajes que estaban en un campo abierto, donde el personaje principal botaba las cenizas de su padre o algo por el estilo, y había alguien que observaba eso. Dramáticamente era muy importante para la película. Sin embargo, el director con toda franqueza me dijo, mira, Osvaldo, o intentamos recuperar esto desde la emoción en algún lado, o esta secuencia de 6 minutos, grabada en 35 milímetros, por supuesto, va a parar a la basura, porque no hay manera no se sostiene solamente con eso. No porque los actores sean malos, no porque la idea esté mal, sino que no había manera de sostenerlo. Entonces, por eso yo decía al comienzo que la utilización de música de referencia es un arma de doble filo, la cual tenemos que tener mucho cuidado porque no, generalmente son cosas que nos confrontamos casi a diario y muchas veces salimos airosos, otras veces no, porque el director no necesariamente se queda convencido de una nueva propuesta o todo lo contrario, dice, no, bueno, esto es mucho mejor, lo cual es mucho más gratificante. Pero generalmente estamos expuestos a eso y ahí entra un tema que es el tema de, o sea, de la producción. Un productor o un guionista no pueden estar ausentes en la elección de música que muchas veces viene sugerida en los guiones y viene sugerida, o sea, y que queda en manos de gente que tiene que ir a buscar los derechos y que sabemos de antemano. O sea, hay una cuestión de criterio. Si tú pones un tema ni digo de los Beatles, digo no sé, de Mark Anthony en una película, tú sabes perfectamente que eso tiene derechos y van a ser probablemente muy caro. Entonces no vale la pena incitar ni al editor ni al director de poner ese tema para la secuencia, porque salvo que se disponga de mucho dinero para, para realmente comprar los derechos. Que creo que en Latinoamérica, en términos generales, no solamente en Latinoamérica, es bastante difícil que eso suceda. Muchas gracias por la... No, gracias a ti.
Y nos vemos en Sapcine, ¿no? Claro, por supuesto, aquí estamos, somos anfitriones. Aquí conversamos con... Genial. Claro que sí. Sí, estos espacios también de cine continuado se hacen en la plataforma de Zoom de Vinilo y de Simón. Entonces, gracias, Simón, por prestarnos tu plataforma de Zoom para estos espacios. Con todo el cariño, con todo el gusto. No sé si tenemos por acá alguna otra pregunta. ¿Alguien quiere levantar la mano, prender micrófonos o escribir en el chat? Emanuel. Sí, buenas tardes. Eh, tenía una pregunta, no sé si, pues falté al inicio, entonces no sé si quizás se solucionó en ese momento, pero para la escritura de guión, si tuviera alguna recomendación o algo, porque pues generalmente uno se pregunta eso ya es en postproducción prácticamente que la música vamos a utilizar, ¿no? Con el editor efectivamente, pero pues aparte de hacer referencia como a una canción muy clara pues en el guión, ¿se le ocurre como alguna manera de sugerir algo para la música? Y pues cómo podría ser. Esa es la pregunta y pues digamos que eso va como a cómo comienzan a buscar un mood de, de una escena, en un momento. ¿Cómo lo haces tú? Esa sería realmente la gran pregunta. O sea, tú dices, en la escritura del guión como tal, confírmame, por favor. Sí, sí, pues realmente hice dos preguntas en la escritura del guión, sí, o sea, antes de que se ruede y todo, si se Sí, parece que podría algo, o sea, así como uno pone referencias visuales, sí, pues tú hablaban de referencias sonoras, pero inclusive en el guión se te ocurre que podría haber algo. sí. A ver, que sí es posible. De hecho es posible sugerirlo a sabiendas que no necesariamente esas sugerencias, o sí, las sugerencias como tal, que estén sujetas al hecho de que económicamente o que de alguna manera eso va a tener una repercusión en la producción. A ver, me explico mejor. Creo que si tú pones en una secuencia que crees que la música podría llegar a ser en el estilo de, eh, citemos, no sé, bueno, La Misión de Ennio Morricone, por decir alguna, una banda sonora magistral, digo esto, podría ser la sugerencia. Lo que pasa, lo importante a tener en cuenta es que esa sugerencia es justamente lo que dice la palabra, es una sugerencia. No es otra cosa, no es un condicionamiento ni es no es una propuesta de la música que tiene que ir ahí. Me parece que está bien, eso sí es importante. Yo puedo decirte que también hay otros métodos. Voy a citar un caso particular que me tocó vivir varias veces con un director lamentablemente fallecido ya, que es Eliseo Subiela, con quien hice mi primera película con él fue El lado oscuro del corazón. Esa película, yo estaba residiendo en Canadá, en Montreal, yo recibí el guión impreso, o sea, el guión en papel, y, y había lugares donde estaba indicado música. Decía música y contaba qué era lo que pasaba y decía música. No decía ninguna otra cosa. Yo comencé a trabajar sin conocernos, nosotros con el liceo, comencé a trabajar y en esa época, o sea, no me rejuvenece lo que voy a decir, pero este, nos mandábamos cassette por Federal Express y fax para comunicarnos eh, con comentarios sobre la música y sobre todo. Bueno, el 80% de la música del lado oscuro del corazón la compuse antes de que se filmara la película y de acuerdo al guión
que Eliseo me había enviado en ese momento. Quiere decir que hay que darle confianza a la creatividad, hay que darle confianza a la exploración, a la búsqueda y a la confianza sobre todo al compositor. Digo, no por nada, pero eso no hubiese sucedido de otra manera, si, o mejor dicho, hubiese sucedido de una forma completamente diferente contra imagen, que también he trabajado contra imagen con películas de liceo, pero bueno, esa experiencia, primera experiencia fue importante, pero repito, lo único que decía el guión era música. Aquí, música. Y no había ni, salvo en algún lugar que, bueno, estaba ya pautado de antemano, donde decía, contigo aprendí como el bolero el bolero conocido, o no me acuerdo cuál otro tema, pero que ya estaban incorporados en la banda sonora. Súper. Listo, tenemos aquí, antes de darle la palabra a JC, tenía en el chat, me estaba pidiendo la palabra Julián, entonces si quieres, sigue. Hola, Oh. sí. Perdón un momento. Ya. Hola. No sé si me escuchan, ¿me ven? Sí, Sí. Buenas tardes, maestro Osvaldo. Bueno, hola mi Julián. pregunta realmente es más, es que es como un consejo que me gustaría escuchar de usted. Bueno, yo he estado trabajando en producción, dirección, edición también. Digamos que he pasado por muchos roles del audiovisual, pero últimamente he estado haciendo mucho trabajo musical, producción musical y también, sobre todo más como personal, realmente, un disco que Ok. saqué. Pero entonces yo estoy en Cali, pero también acá digamos que no he podido como ubicarme bien en el sector y quería de pronto que usted me pudiera, sí, como aconsejar qué tal está la oferta, ya, cómo ve usted un buen lugar para tener más acceso digamos, al medio de la producción, tanto musical como para cine, para... eh, pues yo también compongo, pero como le digo, también edito y eso. Entonces, ¿cómo está, digamos, el sector allá en Argentina? ¿O cómo está no sé en qué lugar está usted? Si está... No, yo estoy en Madrid en este momento, Ah, ya. pero bueno, no te O sea, entiendo. ¿dónde ve un mejor nicho en este momento, por decirlo? Si yo lo supiera, te lo diría con todo gusto. Y es más, me estaría mudando yo también para ese lugar. Y te digo esto con toda sinceridad, Julián, porque es un momento muy particular Ujú. en el cual, eh, a ver, terminas, digamos, pensando en que las cosas, esto lo hablaba hace un par de días con un colega, terminas pensando en hacer. No importa cómo, pero es hacer. Hacer significa, si tienes una idea, desarrollarla, hacerla. La realidad es muy simple. Hoy tú dices, voy a hacer una producción musical a nivel discográfico. eh, Prácticamente, es decir, tienes, sí, la posibilidad de salir a nivel mundial, pero seamos claros, o sea, Sí, pero no, si tu disco no se escucha por la razón que exacto. sea, no, cualquier esfuerzo es nulo. Nosotros como músicos, por supuesto, yo estoy acostumbrado durante muchos años a sacar discos, a sacar CD, hasta, bueno, o sea, repito la frase típica, ¿no? Que no me rejuvenece lo que voy a decir, pero yo he editado mis primeros discos en long play, o sea, en vinilo. Ajá. Pero hoy por hoy, y que podías vender uno, 100, 200 o 450.000 como fue Tango Feroz, por ejemplo, para dar No. una cifra eh,
más o menos importante, pero que fue absolutamente excepcional también, que no se volvió a repetir ni se va a volver a repetir porque el disco hoy por hoy no se vende. Y te digo esto no es para desalentarte, simplemente creo que hay que hacer lo que uno tiene ganas de hacer, cómo mejor puede hacerlo y, y, y justamente no prejuzgar los proyectos, hay que sacarlos adelante, buscar el nicho como tal. Mira, yo puedo decirte que he comenzado en 3 continentes y las 3 veces tuve que comenzar de cero. O sea, de cero no por nada, sino porque, bueno, cambiar de Argentina a Francia, de Francia a Canadá, de Canadá a Colombia, de Colombia a Argentina y de Argentina a España, para ponerte una idea. Es decir, no te digo que he tenido que empezar de cero cero, porque no es Ajá. así, pero sí es cuestión de ubicarse en cada sector. Es un sector, el audiovisual, que también ha cambiado mucho, lo que veníamos hablando en es bastante particular. Te Mm. repito, no te quiero desalentar, yo creo que hay que buscar, hay que intentar moverse dentro del contexto cercano para arrancar, porque es así. Yo he descubierto, por ejemplo, ahora en Sapcine, la edición anterior, una cantidad de realizadores, una cantidad de gente que está peleándola de abajo, haciendo todo lo posible para hacer algo, y con proyectos, algunos fantásticos, la mayor parte. Entonces hay que acercarse a eso, es decir, vamos a hacer cómo, y bueno, como podamos. Es decir, las maquinitas nos ayudan en parte, sí, y hacer eso y realizar las cosas, no dejarlas abandonadas, ni ideas ni proyectos que sean los más sencillos. Ok. Geográficamente son tantos los factores que influyen en cómo moverse y para dónde Es que que no yo, te es que podría... yo acá ya lo he intentado mucho, o sea, yo llevo desde mi formación en la universidad ya como 22 3 años. Y por ejemplo, empecé con documental, algunos se mostraron por ahí en festivales, trabajé con varios Ujú, grupos y todo, pero aquí ha sido muy difícil. Y a pesar de que me he presentado muchas cosas y proyectos que en otro lado pues de pronto han podido gustar más, acá yo siento que está muy cerrado como el nicho, el grupo. Entonces ha sido muy difícil porque prácticamente, pues, trabajar solo acá es, pues no, es imposible, mm, de hecho, si no tienes, pero entonces, por ejemplo, entre Argentina o Madrid, o sea, entre Buenos Aires o Madrid, ujú. ¿cuál le parecería que sería un mejor espacio para la producción musical y Esa- también para ujú. el sonido para cine? Mira, Argentina está en un estado, ¿No? está muy difícil porque yo, la gente que yo conozco, con quien hablo constantemente, pues no es más la época en la cual había producción. Hay producción, claro, sí, de hecho hay mucha producción, hay cosas que se hacen. La serie Este, ahorita de el Netflix estaba. Eternauta. Ajá. El Eternauta es claro, bueno, yo no sé cuánto tiempo hace que están trabajando en eso. De hecho, la música la hizo un colega amigo que es Federico Yusil, eh, y que ha hecho un trabajo fantástico. Eh, España hay mucha diversidad de distintos tipos de producciones, pero para serte sincero, no. A ver, es un poco más estable España, puede ser, sí, lo es. ¿Qué tan fácil es llegar? Tampoco lo sé, porque yo respondo, no, hace 14 años que estoy acá. Tengo, digamos, un grupo de gente que yo conozco y que productoras y demás, pero hay periodos en los cuales
de repente tenés un hueco y tenés que seguir inventando lo que sea, porque no es que, depende No de es que muchas cosas, sea, depende de muchas cosas. Yo digo esto no por nada, sino porque, bueno, no me puedo quejar, solo que no hay una fórmula, Julián, no hay una fórmula ni un lugar específico. Yo creo que el lugar se lo tiene que crear uno mismo, desde con el esfuerzo, con talento y con ganas. Esa es la clave, me parece. ok, muchas gracias, maestro. Gracias a ti. Gracias, Julián. Teníamos una pregunta antes de Nico e Ingrid, pero creo que tal vez se le desconectó. Entonces, Nico e Ingrid. Buenas, maestro Osvaldo, Hola. Nico, Ingrid, acá desde Pereira, del proyecto Mariposa. Hola, ¿cómo les va? Muy Bien, 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 muy ¿Cómo les contentos va? de... ¿Cómo les va a mis directores? bien, bien, ahí vamos dándole. En breve empezaremos nuestra Ah, qué alianza juntos, bueno, muy contentos. qué bien, Bueno, No, muy contentos de estar acá en este espacio, de verte, de escuchar. Contentos qué también bueno. de que vamos a trabajar juntos en breve. Y acá la compañera tiene una Perfecto, pregunta. con mucho eh, gusto. bueno, en el caso de nosotros como directora y productores emergentes, nuevos, a veces es muy difícil comunicarlos con el músico. Pues Nico sí tiene una Ujú. trayectoria más en la música, pero yo no. A veces es como, no sé cómo decir qué quiero con la música. Eso por un lado, y por el otro lado es como también he visto colegas con unas películas increíbles, pero con un exceso de música que uno dice, uy, no descansa, no para de no, es que como no sabía comunicarme con el músico, se alocó, se emocionó, la música es hermosa, pero no supe cómo direccionarlo, como no sé de música, para que no fuera tanto, que casi parece un videoclip con una música hermosa, pero como too much. Entonces, eso, como cómo generar este vínculo director-músico, ya que próximamente nos va a tocar. Eh, para, si uno no sabe de música, cómo hacer entender lo que uno espera o cómo generar esa dupla y ese trabajo entre directora y músico. Mirá, la cosa es relativamente sencilla, es decir, tú me dices, yo no sé música, yo tampoco sé dirigir, o sea, lo que puedo decirte es que la base para mí es la confianza. Es decir, tu dirección, tu proyecto, el proyecto de ustedes, lo crearon ustedes saben qué es lo que quieren. Ahora, ¿cómo crear el diálogo? Con total sinceridad, con franqueza al 100%. No hay nada, o sea, no hay ninguna obligación de aceptar una música que no te gusta o que dure más o que dure menos. Eso yo lo dije hace un ratito. El capitán del barco es el director. Nosotros estamos acá no al servicio de, pero sí para colaborar a llevar adelante algo. Yo te puedo dar mi punto de vista sobre una secuencia y decirte, mirá, me parece que aquí de repente valdría la pena intentar hacer esto. Y con total sinceridad me puedes decir, mirá, como me ha pasado un montón de veces, ¿no? En esta parte yo prefiero guardar el sonido ambiente, o acá sí obligatoriamente necesito música porque se me desarma la narrativa o porque el ejemplo que ponía hace un ratito con esta secuencia que era una secuencia enorme y que de repente no se sostenía, pero dramáticamente era necesaria en la película. Entonces el diálogo tiene que ser con total franqueza y cuanto más sincera sea el acercamiento, mejor resultado vamos a tener. Para mí, el punto, y esto lo he repetido no sé qué cantidad de veces, para mí lo principal sigue siendo la confianza. Y voy a darte un ejemplo en función de esto. Me ha tocado muchas veces, y sé que a muchos colegas míos también le ha tocado, porque esto lo venimos viviendo desde hace muchos años. Es decir, hay ciertas productoras, o ciertas casas de producción, o ciertos, inclusive productoras,
que dicen, bueno, vamos a hacer un pitch de esto, vamos a hacer una prueba. ¿De qué manera? Bueno, te vamos a dar un fragmento de una secuencia para ver cuál es tu acercamiento a esa secuencia o este proyecto. ¿Qué sucede? No es que no se crea, o sea, vamos a decir las cosas como son. Es decir, yo a un director de fotografía, yo no le pido que filme 5 minutos a ver cómo va a filmar. Yo no le pido a un editor que ponga a editarse a ver cómo. Yo lo elijo por lo que ha hecho. Yo no pongo, yo cuando necesito grabar un cello, no le voy a decir al chelista, vení, tocame algo, a ver cómo tocas. Yo sé qué es lo que toca el tipo. Entonces, lo digo con toda franqueza, esto es así. Es decir, y estamos justamente para ayudarnos mutuamente y sobre todo con la confianza. ¿Por qué te ponía el ejemplo de estas pruebas que nos ponen a veces, de las cuales a veces es inevitable tener que entrar porque necesitamos, como todo el mundo, trabajar? Lo digo esto francamente, pero es una cuestión de principio. Es decir, la confianza. A mí si un director me dice, mira, Osvaldo, yo quiero que vos hagas la música de mi película, yo puedo hacer 380 veces un demo, me da igual. Es decir, lo puedo hacer y repetir hasta que realmente encontremos el mood que tiene que ser. Pero prefiero eso a tener que competir con mis propios colegas en algo que yo no sé por qué tengo que competir. Porque, insisto, yo no le digo a un cuarteto de cuerdas, vengan, tóquenme un poquito a ver cómo suenan. Yo los escuché, yo sé cómo son, yo sé qué tocan, cuáles son los pros y los contras. Y puedo citar ejemplos de esto los que quieran. O sea, no. Entonces, digo esto porque cuando hablo de confianza, esa es la confianza que yo creo. Nos sentamos, lo vemos, escuchamos, decir, che, no, esto sí, a ver por acá, podemos ir por este lado, podemos ir por este otro lado. Acá no sé qué hacer, te propongo, no, eso no, pero es esa la fórmula. Es decir, nosotros estamos al servicio de un trabajo del cual, como en el caso de ustedes, mucha gente viene luchando desde hace años. Nosotros no podemos estar modificando eso. La esencia de la obra son ustedes los que llevan adelante el proyecto. Que podemos sugerir cosas, que creo que lo hablamos en algún momento, cuidado con los temas preexistentes y toda esa historia, bueno, pero eso hace parte de una ayuda que obligatoriamente tenemos que tener para no encontrarnos después con sorpresas, pero es la confianza, y es la confianza y la comunicación, decir, mira, esto me parece que puede ser, esto no, y construir la banda sonora, como lo vengo diciendo desde el comienzo, con ese vínculo que me parece esencial entre músico y directores. Ok, vale, maestro, muchas gracias. Gracias, estaremos en No, contacto, maestro. gracias, estamos en contacto. Saludos, Nico. Ingrid, de pronto tenemos una última pregunta. Podemos, Néstor, dale. Hola, una última pregunta es como de pronto, maestro, una recomendación que usted nos pueda dar en un flujo de trabajo ideal, en qué momento podría entrar el compositor musical y cómo podría ser como más abierto como ese trabajo para que cuando lleguemos ya al momento de postproducción, de musicalización, pues sea como mucho más armónico, es decir, lo que usted decía, como tener esas reuniones previas, como esa conversación, un momentico, esa conversación previa con el editor, como que también me pregunto cómo se podría vincular desde un inicio, cómo hacer ese flujo de trabajo con música que casi muchas veces no se piensa o no se
no se plantea desde el inicio de una producción. ¿Cuál podría ser el flujo de trabajo ideal con los músicos? A mí me parece que el flujo ideal es desde el comienzo, es decir, desde el comienzo de una producción. Lo que sucede es que ahí entra un factor que es importante, que es el tema de que la música sí, generalmente se piensa más tarde, lo cual no es necesariamente lo mejor. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el trabajo conjunto, evidentemente hay cosas que son prioritarias. Es decir, en ficción es muy raro que se piense, salvo que, como decía anteriormente, que la intervención de la música sea por cuestiones de que hay en cámara, o sea, hay playbacks o algo que implique que esté dentro de la filmación. En ficción, bueno, se puede intentar, como lo hemos hecho muchos de nosotros, escribir sobre el guión cosas, en documental lo mismo. Sí, me ha pasado muchas veces bueno, de arrancar desde el guión, que no había una sola imagen filmada y sin embargo eh, el trabajo cercano y con el director y con el resto del equipo fue fundamental, porque vas entrando en materia, eh, pero ahí el punto principal es la conciencia de la producción y del director de decir, bueno, sí, necesitamos que desde el comienzo esté involucrado la música. Eso me parece lo más sano. No necesariamente llamar al músico cada 30 segundos, ni mucho menos, pero sí involucrarlo, que pueda servir a entrar dentro de ese universo, de esa producción y ir en paralelo la edición con la creación musical y viceversa. Es que creo que también muchas veces por el tema presupuesto, no, estos roles no se tienen desde el inicio, ¿no? Entonces, no sé, la última vez, ¿desde cuándo usted empieza a cobrar? Ah, yo. Sí, no No, sé, pues también es una duda que yo digo, como bueno, pues no no, llega desde el a inicio ver, porque, pues, mira, hay plata. cada proyecto tiene su calendario y su calendario tanto de producción, depende de qué tipo de producción. Las producciones más artesanales, por decirlo, o más, evidentemente uno se tira a la piscina sabiendo de que, bueno, que tiene que ir acompañando esto y no necesariamente un calendario de pago. Yo salvo en empresas, en producciones en las cuales hay una serie un calendario que determina fechas de entrega y demás, porque eso ocurre. Es decir, en las series, para decirte claramente, es que uno ya sabe, tiene el calendario de cuándo es el primer rodaje, el primer montaje, la segunda, o sea, la revisión de ese montaje, la, el- la mezcla, la presentación de las músicas, la mezcla de la música. Entonces es un calendario que va acompañado evidentemente de un calendario de pago, pero digamos, no es que uno empiece a cobrar. Depende de la producción, eso no hay, muchas veces también hay cierto tipo de producciones que dicen, bueno, tengo este presupuesto para hacer esto y hay que empezar a trabajar ya. Bueno, depende de un montón de factores, Néstor. Sinceramente es muy difícil de determinar. Gracias, maestro. Eh, No, gracias a ti. para meter como ahí un poquito la cucharada, o sea, y esto es súper importante, si no han visto las otras charlas de Sapcine continuado, los invitamos a nuestro canal de YouTube, están por ejemplo las charlas
de Litza de prensa, de Lobsan de marketing, de Lina de distribución. Y es como un común que tienen todas estas charlas y es pensar la producción como algo global que necesita todos estos componentes para que pueda terminarse el proyecto y la película. Entonces, no pensar en todas estas cosas por separado, sino que es algo global que tienen que tener comunicación entre ellos. Entonces, pues que planeemos que se va a necesitar un músico desde el comienzo y lo tengamos en cuenta para que se vaya pensando también desde que se está haciendo el guión y desde que se está haciendo más importante todavía el presupuesto. Entonces, esa es como mi cucharada ahí. Osvaldo, para terminar, te Bien. quería preguntar, Ujú. ¿tú cómo decides qué proyectos te quieres meter? ¿Cómo seleccionas los proyectos en los que quieres estar? O sea, ¿tiene que ver como los que tengan como con tu estilo o los que te llamen la atención en el momento? De pronto uno puede ser no tan tu estilo, te le metes igual como para salir de tu zona de confort. ¿Cómo hacen esas decisiones? Yo en principio te puedo decir que no es que yo me considero que tengo un estilo. Es decir, el estilo como tal, a ver, te puedo dar ejemplos. De hecho, tengo armado un taller, digamos, mucho más extenso, que lo titulé también De Tango Feroz a Se llamaba Pedro Infante. Es decir, son 40 no, 40 pero 35 años de espacio, en los cuales transitaron de estilos, desde el rock argentino, la música clásica, el tango, el folclore andino, la ranchera, la cumbia colombiana, no sé, joropo venezolano, la, la pandereta italiana y qué sé yo, el acordeón parisino. Estoy diciendo en términos generales, no hay una. No quiero decir con esto, oh, No, no, sigue, sigue. hola. Hola. No quiero decir con esto de que sea algo que sea o sea, que pueda permitirme todos los estilos. Sin embargo, creo la elección como tal, te digo francamente, a lo sumo, lo que puedo llegar a hacer es elegir lo que no quiero hacer, pero que no quiero hacer por razones que tengan que ver necesariamente con presupuestos, sino por contenido o por algo que esté, digamos, fuera de mi concepto a nivel general, a nivel humano, a nivel social o a nivel. Es decir, no es algo que puedo, que, que lo empleo como, no es que elijo las cosas, yo sinceramente me pliego a los proyectos, los incorporo y los tomo como un desafío cada uno de los proyectos. E insisto, salvo que sean cosas que no correspondan a mi manera de pensar por razones obvias, ¿no? Es decir, eh, esa es mi forma que no es elección como tal, sino que, bueno, elijo lo que no quiero hacer o porque no estoy de acuerdo, porque no me gusta, pero nada más. Muchísimas gracias, Osvaldo. Muchísimas gracias a Gracias a ti. ustedes por conectarse el día de hoy. Ya pues estamos finalizando acá, entonces muchísimas gracias por conectarse en esta octava conferencia de SAPCINE continuado. Muchísimas gracias, Osvaldo, por hacer este espacio posible. Y finalmente también muchísimas gracias a nuestras intérpretes de señas del día de hoy, Daniela y Angélica. A todos los demás los invitamos la próxima semana a la misma hora a nuestra charla con Jenny Chaverra de Retina Latina, que nos va a hablar de Retina Latina y su rol en la circulación de cine latinoamericano, también súper importante tanto para productores y distribuidores. Entonces los esperamos. Muchísimas gracias a todos por conectarse el día de hoy y sin más, espero que tengan un muy buen resto de su miércoles. Gracias.